Hola, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Bienvenidos nuevamente a un estudio más de la Palabra de Dios. Hoy vamos a estar haciendo un estudio titulado Los dos Cristos y las dos tribulaciones. Antes de comenzar este estudio, pidamos al Padre Celestial para que el poder de su Espíritu Santo nos dé sabiduría y entendimiento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comencemos el estudio. No perdamos ni un solo segundo. Muchos enseñan que habrá una sola tribulación antes del fin y desconocen que la Escritura revela que hay dos Cristos y dos tribulaciones. Eso es lo que vamos a aprender aquí hoy. Hay dos Cristos y dos tribulaciones, hermanos. Ahora, otros confunden la gran tribulación del anticristo con la ira de Dios. No saben discernir cuál es cuál. Piensan que la ira de Dios es la gran tribulación. Eso no es así. Aprendamos qué dice la Escritura. Las dos tribulaciones. La primera tribulación será la gran tribulación del falso Cristo. ¿Saben quién es el falso Cristo, hermanos? Es Satanás. Esa tribulación será un tiempo de prueba para el mundo entero. Nadie escapará a esa prueba en un rapto secreto previo a esa prueba. ¿Ok? No se dejen engañar. Por favor, lean Daniel 7:24, Apocalipsis 3:10. La gran tribulación será tiempo de angustia, porque habrá mucho engaño. Satanás no viene a hacer guerras nucleares ni a decapitar gente. Así no va a creer nadie que Él es el Señor Jesucristo, porque viene a hacerse pasar por Jesucristo. ¿Ustedes creerían que Él es Jesucristo si empieza a decapitar a diestra y siniestra? Claro que no. Él viene a traer paz, seguridad, prosperidad, amor, religión. Así es que va a engañar el diablo. Va a querer que todo el mundo lo adore a él. ¿Te dejarás engañar de esa bestia? Claro que no, porque Dios te va a sellar con la verdad. Por favor, lean Daniel 12:1, Mateo 24:21 al 23 y Apocalipsis 14:9 al 11. Todo el que persevere en la palabra de Dios hasta el fin, no hasta un rapto secreto, hasta el fin, será salvo del engaño y de la ira de Dios, y entrará a la boda del Cordero. Esa es la promesa de Dios, hermanos. Todo el que persevera hasta el fin será salvo. Mateo 24:13, Apocalipsis 3:10. La segunda tribulación será la tribulación de Dios mismo, cuando Cristo regrese a derramar la ira de Dios en su segunda venida, y viene a comenzar el día del Señor o el milenio. En esta segunda tribulación se acabará la carne y la sangre. Todo ser humano será transformado a espíritu. Nosotros, sus santos, seremos transformados en vida instantáneamente, sin ver la muerte física, pues no recibiremos la ira de Dios. Dios no tiene ira con su iglesia santa. En cambio, todo impío, todo cristiano desobediente, morirá en la carne cuando reciba la ira de Dios. Será una muerte horrenda. Ellos quedarán expuestos a la muerte segunda, que es la muerte del alma. Ahí es cuando el alma y el cuerpo de resurrección serán ambos destruidos, como dice Mateo 10:28 y 2 de Tesalonicenses 1:9. No se olviden de suscribirse, hermanos, para apoyar este ministerio de Dios. Seguimos. Los dos Cristos. ¿Cuál Cristo vendrá primero? Hermano, no se asuste. Nosotros no vamos a pasar por la gran tribulación. Cristo vendrá primero a arrebatarnos al cielo antes que venga el anticristo. La Escritura refuta esa mentira, hermanito. No habrá un rapto secreto al cielo antes de la gran tribulación del falso Cristo. Es una gran mentira, un gran error. Cristo no vendrá primero. El falso Cristo vendrá primero. Uy, hermano, usted no ha leído 1 Tesalonicenses 4:17. Claro que sí lo he leído y lo he estudiado detalladamente, hermanito. Esa cita no enseña un rapto secreto al cielo. La cita enseña que seremos transformados para recibir al Señor en un cuerpo espiritual cuando venga el Señor por segunda vez, ya que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios ni ver a Dios, como dice 1 Corintios 15:50. Leamos la cita. Comencemos en el versículo 15. Reina Valera 1960 dice: por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado
hasta la venida del Señor. No hasta un rapto secreto, hasta la venida del Señor. Y solo hay una segunda venida del Señor en toda la Escritura. No precederemos a los que durmieron. Tampoco hay etapas ni fases de una segunda venida. Todo eso es una gran mentira. Versículo 17 dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor, como dice el versículo 15. Seremos arrebatados juntamente con ellos para volar al cielo. Ahí no dice eso. No dice que vamos a volar al cielo. Dice, seremos arrebatados con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿Saben qué significa esa palabra? Recibir. Dar la bienvenida a un rey. Para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Ven que no dice y así nos iremos al cielo con el Señor? No se dejen engañar, hermanos, de esos falsos maestros allá afuera. Entonces, ¿para qué seremos arrebatados y reunidos con los muertos en Cristo que vendrán con Cristo? Para recibir al Señor, no para volar al cielo con el Señor. Ahora, el griego original de esta cita no dice que seremos arrebatados en las nubes y en el aire. Dice que seremos arrebatados en nubes y en aire. Vamos a ver la traducción del griego literal Young's. 1 Tesalonicenses 4:17, griego literal, dice, entonces nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, recuerden, hasta la segunda venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los muertos en Cristo que vendrán con Cristo, en nubes para recibir al Señor en aire. No dice en las nubes ni en el aire, ¿se dan cuenta? Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué quiso decir Pablo cuando dijo en nubes? En nubes es un refrán del griego coloquial o el griego callejero. Pablo era israelita y griego no era su idioma natal. Él aprendió griego en la calle. Aprendió un griego coloquial o un griego callejero que está lleno de refranes, figuras, dichos simbólicos. En otra escritura, Pablo utilizó el refrán nube para referirse a una gran multitud. Vámonos a Hebreos 12:1 un momentito. Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ahí está hablando de una gran multitud. La traducción Biblia al día deja todo esto bien claro. Dice, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo aquí cuando habla de una nube? De una multitud, de una gran multitud. ¿Sí ve? Entonces, lo mismo él usó en 1 Tesalonicenses 4:17 cuando dijo que seremos arrebatados en nubes. Estaba diciendo figurativamente que multitudes de santos serán transformados para recibir al Señor, porque no podemos ver al Señor en un cuerpo de carne y sangre. Entonces, en nubes es una figura. En el Antiguo Testamento y en la cultura hebrea tenemos la misma figura, donde nubes describen a una gran multitud de langostas. Nahum 3:17 dice, tus príncipes serán como langostas y tus grandes como nubes de langostas. Ahí está, se está usando nubes figurativamente para describir a una gran multitud. Es la palabra 7235, que significa mucho, numeroso, o sea, una multitud. La frase en nubes, en 1 Tesalonicenses 4:17, simplemente significa que grandes multitudes de santos seremos transformados y reunidos con los muertos en Cristo que vendrán con el Señor, para recibir al Señor, no para irnos al cielo con el Señor. Lo mismo dice Mateo 24:31, donde leemos, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Cuándo? Cuando ya estemos transformados. Porque si no estamos transformados, no vamos a poder ver los ángeles que vienen con el Señor. Porque ellos van a estar en otra dimensión. Todos van a estar en otra dimensión. Entonces, cuando seamos transformados, el Señor enviará a sus ángeles para que nos recojan de todos los lugares que hay en el mundo. Desde un extremo del cielo hasta el otro. Eso es lo que eso significa. ¿Ok? Él le enviará a recoger sus escogidos. Nosotros somos los escogidos de Dios. Por favor, lean Efesios 1:4. ¿Y qué quiso decir Pablo cuando dijo que recibiremos al Señor en aire? Figurativamente, para Pablo, aire
representaba la región invisible donde habitan seres celestiales. Él usó el mismo refrán en Efesios 2:2, cuando habló de Satanás, el príncipe de la potestad del aire. Efesios 2:2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, de esa dimensión espiritual que no podemos ver. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Sí? El diablo está aquí en espíritu, no lo podemos ver. ¿Por qué? Porque está en el aire, en esa dimensión espiritual. Nosotros entraremos a esa dimensión espiritual, que no podemos ver ahorita, porque estamos en la carne, cuando seamos transformados, cuando venga el Señor. Ahí se acaba la carne y la sangre. Seremos transformados y recibiremos al Señor en aire, en nuestro cuerpo espiritual y en la dimensión espiritual. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, ¿dónde? En las regiones celestes, que es aire, como dijo Pablo en Efesios 2:2. Entonces, figurativamente, aire en 1 Tesalonicenses 4:17 se refiere al aliento de vida, al cuerpo espiritual, el mismo que recibió Adán cuando fue un alma viviente, porque ese es el cuerpo que va a entrar a la dimensión espiritual. La palabra espíritu se traduce como viento o una corriente de aire, tanto en el hebreo del Antiguo Testamento como en el griego del Nuevo Testamento. Aire en 1 Tesalonicenses 4:17, que es la palabra G109, significa inconscientemente respirar. ¿Respirar qué? Aire. Se refiere al espíritu, al aliento de vida, hermanos. Para los griegos, aire también era una figura para referirse a la región celestial invisible. Y Pablo hablaba a una audiencia mayormente griega en la iglesia de Tesalónica, como dice Hechos 17:1 al 4. Cuando Pablo habló de recibir al Señor en aire, él estaba hablando de nuestra transformación a espíritu para poder entrar en la dimensión espiritual, porque la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios. 1 Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, no pueden entrar a esa dimensión espiritual. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Un cuerpo corruptible no puede estar en un reino incorruptible. 51 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, que significa que no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Todo significa todo ser humano. No todo ser humano morirá, pero todo ser humano será transformado cuando venga el Señor. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, esa es la séptima trompeta de Apocalipsis, hermano. Es la final trompeta en toda la Escritura, así que no dejen que nadie les diga que la séptima trompeta no es la misma trompeta donde vamos a ser arrebatados, porque eso es una gran mentira. En el Antiguo Testamento, espíritu también se traduce aire. Job 41:16. La una está tan cerca de la otra que el aire no puede penetrar entre ellas. Allí aire es la palabra espíritu. H7307. Espíritu, viento, aliento. Seguimos. El falso Cristo vendrá primero. La Escritura advierte sobre la manifestación del falso Cristo antes de la venida del Señor y nuestra reunión con Él. Segunda Tesalonicenses 2:1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, ¿cuándo nos reuniremos con el Señor según la Escritura, según la verdad? A la venida del Señor, sin etapas, sin fases, sin eventos. Versículo 2. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, no es que nadie te confunda, ni os conturbéis, no te preocupes, que tienes que escapar algo. Dios no está enojado contigo. Si tú sigues la verdad y tú te mantienes fiel al Señor, Él jamás va a estar enojado contigo. No tienes de qué escapar. Ni por espíritu, no dejes que el espíritu del anticristo te engañe. Ni por palabra, esas palabrerías que hacen allá afuera esos falsos predicadores. Se pasan una hora predicando puras fantasías. Oh, que los carros se van a chocar, que los aviones se van a caer porque los pilotos se van a desaparecer y de repente. ¿Ustedes han leído eso en la Escritura? Jamás.
¿Por qué? No la van a encontrar en la Escritura. ¿Saben por qué? Porque son fábulas, son estupideces, dice Ezequiel 13. Seguimos. Ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. No es que alguien tuerza las Escrituras, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor es el día que el Señor regresa por segunda vez a establecer el milenio o los 1000 años del reino. Un día es como 1000 años para el Señor, como dice 2 de Pedro 3:8. Seguimos, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que podemos ser engañados acerca de la venida del Señor y nuestra reunión con Él. Y no tenemos que dejarnos engañar de nadie, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el anticristo? Nuestra reunión con Él, la venida del Señor y nuestra reunión con Él. ¿Sí ve? Primero tiene que venir la apostasía y primero tiene que manifestarse el anticristo. Cristo no va a venir primero a reunirnos con Él. Es una gran mentira, no crean esa mentira. Versículo 4. El cual se opone y se levanta, eso está en tiempo presente. Él ya estaba haciendo estas cosas, el anticristo ya estaba haciendo esas cosas cuando Pablo escribió esa carta. ¿Quién se opone y se levanta contra Dios desde su rebelión? Satanás. Él es el anticristo. Se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, porque él odia la adoración a Dios. Tanto que se sienta presente en espíritu, ya está sentado en el templo de Dios, en la iglesia, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ya se hace pasar por Dios el diablo. ¿Sabe cómo? Con sus apóstoles fraudulentos, con esos falsos predicadores. Están predicándolo a Satanás como a Jesús, diciendo que Él va a venir primero, que nos viene a llevar al cielo. Entonces todo cristiano que crea que Jesús viene primero, va a adorar a este diablo, que va a venir primero a decir que Él es Jesús. ¿Se dan cuenta lo peligroso que es esa doctrina de demonios que se llama el rapto secreto? Conduce a la perdición, hermanos. Los va a conducir al infierno. Desechen esa mentira ya, hoy mismo, si es que no quieren terminar en ese lugar. Seguimos. La promesa de Dios durante la gran tribulación. ¿Qué pasará durante la gran tribulación del falso Cristo? Habrá mucho engaño, como ya lo dije anteriormente. El anticristo vendrá a matar espiritualmente. El diablo no saca nada con matar nuestro cuerpo. Él no viene a traer guerra, matanza, decapitaciones masivas, como enseñan las películas y esos falsos maestros. Así no engañaría a nadie el anticristo. El diablo ha querido y quiere ser adorado desde su rebelión en el mundo de entonces. Él vendrá a engañar con paz y seguridad. Eso lo veremos más adelantito. Es que tengo miedo, hermano. Yo no quiero sufrir en la gran tribulación, yo quiero escaparla. Entonces tú eres un cobarde que no tienes una fe genuina. Todo el que tiene una fe verdadera confía completamente en Dios y en su protección divina. Y no le teme a nada ni a nadie, especialmente al diablo. Dios promete protegernos durante la gran tribulación. Apocalipsis 3:10 dice: Has guardado mis palabras que ponen a prueba la constancia, pues yo te protegeré en la hora de la prueba, la gran tribulación, que va a venir sobre el mundo entero y que probará a los habitantes de la tierra. ¿Crees esa promesa? Dios promete protegernos, pero con una condición: si guardamos sus palabras. ¿Sí? Ahí dice, has guardado mis palabras. Todo creyente que se mantenga firme en la palabra de Dios será librado del engaño durante la gran tribulación del falso Cristo. Satanás no nos podrá engañar. Estaremos sellados con la verdad. Dios promete consolarnos cuando pasamos por diversas tribulaciones. ¿Crees que no nos consolará durante la gran tribulación? Sí, hermano, yo creo un poquito. No hay tal cosa como creer un poquito. O crees o no crees. O eres de Dios o no eres de Dios. O crees en sus promesas o no crees en sus promesas. Según de Corintios 1:5 dice: Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones, tribulaciones, de Cristo, así como Cristo sufrió, nosotros también sufrimos. Sufrimos persecución.
Así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Mientras más sufrimos, más nos consuela el Espíritu Santo de Dios. ¿Se dan cuenta? Esa es la promesa de Dios. Todo el que deseche la mentira y busque al Señor durante la gran tribulación, le hallará. Esa es su promesa. Vámonos a 2 de Crónicas 15:1. Allí vamos a leer un relato sobre la liberación de Judá, cuando su rey clamó a Jehová, y Dios le dio la victoria sobre todos sus enemigos. Lean eso desde 2 de Crónicas capítulo 14, porque ahí empieza el relato. 2 de Crónicas 15:1 dice: Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Los nombres nos revelan cosas espirituales profundas, hermanos. Azarías significa Jehová ha ayudado. Jehová es nuestro socorro, como dice Salmos 124:8. Obed significa restaurador. Dios restaura lo que pasó, como dice Eclesiastes 3:15. Azarías iba a profetizar delante de Asa, rey de Judá, y delante de los hijos de Israel. Ese mensaje de Dios también es aplicable a nosotros, los santos de esta última generación. Somos el Israel de Dios, hermanos, sus hijos, su familia. 2 de Crónicas 15:2. Y salió al encuentro de Asa, y le dijo: Oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él. ¿Si ven la condición? Y si le buscareis, será hallado de vosotros. ¿Ven esa condición también? Mas si le dejareis, él también os dejará. Ajá, ¿sí ven? Asa significa sanador. ¿Quién es nuestro sanador? Jesucristo. Judá significa alabado y celebrado. ¿Quién debe ser alabado y celebrado? Nuestro Dios Todopoderoso, hermanos. Benjamín significa hijo de la mano derecha. Jesucristo es la mano derecha de Dios, sentado a la diestra de Dios. Esta cita tiene una promesa y una condición. Jehová estará con vosotros si, la condición, si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, la condición, será hallado de vosotros, si no, no. Mas si le dejareis, él también os dejará. Si abandonamos a Dios para seguir a un Dios ajeno, Dios también nos dejará, no nos protegerá. Versículo 3. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Asimismo es la condición de la iglesia apóstata de estos postreros días. Ella está siguiendo a un Dios falso que vendrá primero a engañar al mundo entero, y en ella ya no hay sacerdotes que enseñan la palabra de Dios. Solamente enseñan mentiras, tradiciones, fábulas, estupideces. Versículo 4. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. Todo el que busca a Jehová recibe la verdad y recibe su sabiduría. Por eso, todo el que ponga su confianza en Dios durante la gran tribulación será protegido y nada le hará daño. Esa es su promesa, hermanos. Por favor, lean Lucas 21:18. La primera tribulación, la gran tribulación del anticristo. Muchos cristianos no saben quién es el anticristo. Es Satanás. Ahora mismo solo su espíritu está aquí en la tierra operando en el aire, en esas regiones celestes o esa dimensión espiritual. A la mitad de la gran tribulación, el diablo será arrojado a la tierra y se manifestará en persona ante el mundo entero, diciendo que él es Dios. Muchos cristianos apóstatas adorarán al diablo creyendo que adoran a Cristo. Vámonos a Apocalipsis 20 porque les quiero ilustrar algo muy importante. Apocalipsis 20:10 dice: Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Dígame una cosa, ¿ya fue lanzado el diablo al lago de fuego? Claro que no. Esta escritura es futura, pero Juan la describe como un evento ya pasado. ¿Por qué? Porque Juan fue llevado en espíritu al futuro. Entonces es muy importante entender eso. Lo que vamos a leer es un evento futuro, aunque está descrito como algo que ya pasó. ¿Ok? A la mitad de la gran tribulación, el diablo será arrojado a la tierra
y el desolador se aparecerá aquí en persona, porque ya está aquí en el mundo, pero en espíritu nomás, no lo podemos ver. Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua. ¿Quién es la serpiente del Edén? El gran dragón, Satanás, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Dónde está el diablo físicamente ahora mismo? En el cielo. Entonces, ¿cómo engaña al mundo entero desde el cielo? Con su espíritu anticristo, que se opone a Cristo y que toma el lugar del Espíritu Santo, engañando a todos los que no se disciplinan en la palabra de Dios. Su espíritu sí es permitido aquí en la tierra, en esas regiones celestes, pero el diablo mismo solo se podrá manifestar en persona a la mitad de la gran tribulación, cuando sea lanzado desde el cielo a la tierra. Seguimos, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Y el reino de Dios no ha venido todavía aquí, en persona. Y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. La venida del anticristo también causará la venida del verdadero Cristo, inmediatamente después de la gran tribulación. El Señor vendrá a reinar la tierra con justicia. Por favor, lean Mateo 24, 29 al 31. ¿Qué hace el diablo en el cielo? Nos acusa día y noche, constantemente, delante de Dios. Entonces, caminemos en santidad y no demos al diablo ninguna ocasión de poder acusarnos. Versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. El testimonio nuestro es la verdad que nos enseña el Espíritu Santo y que nos libra del engaño del diablo, como dice Juan 14:26. En Cristo somos muertos al pecado, como dice Romanos 6:11, y somos crucificados juntos con Él, como dice Gálatas 2:20. Seguimos, versículo 12. Por lo cual, alegraos cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. Esa es la gran tribulación del anticristo, sabiendo que tiene poco tiempo. Esa palabra poco tiempo significa un tiempo diminuto en el idioma griego. Es la misma palabra traducida breve tiempo en Apocalipsis 17:10, cuando se habla del anticristo. Cuando esa bestia venga, es necesario que reine la tierra por un tiempo diminuto. Apocalipsis 9:5 nos deja saber que el tiempo de la gran tribulación ya fue acortado a solo 5 meses. El número 5 representa la gracia de Dios en la Escritura. El diablo vendrá a la mitad de esos 5 meses y solo reinará en persona por 2 meses y medio, un tiempo bien diminuto en comparación a 7 años o a la eternidad. Ese tiempo diminuto nos da la clave que nos deja saber que el diablo todavía no ha sido arrojado desde el cielo en persona, como muchos enseñan erróneamente. Su espíritu anticristo sí está aquí. Lleva miles de años engañando al mundo entero, pero ahora mismo el diablo está preso en el cielo hasta que sea arrojado en persona. Versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, en persona, futuro, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Notaron eso? Acá se le llama dragón al diablo. Ese es su título cuando gobierna. La mujer aquí es Israel de Dios, la familia de Dios. Es la iglesia que nació del Mesías Salvador, quien nació de la tribu de Judá, según la carne. El demonio vendrá a perseguir a la iglesia y tratará de engañarla. Muchos cristianos desobedientes serán engañados con paz y seguridad, como dice 1 Tesalonicenses 5:3 y 2 Tesalonicenses 2:3. Seguimos, versículo 14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Las alas de águila son un símbolo de protección.
Un águila protege a sus polluelos debajo de sus alas. Jesucristo es nuestra gran águila, hermano. Él nos va a proteger. Acá se le llama serpiente al diablo, ¿sí ven? Ese es su título cuando engaña. Entonces Él vendrá a engañar, así como dice Génesis 3:3, ¿sí ven? Todos los que perseveren en la verdad hasta el fin serán salvos del engaño del diablo y vencerán a esa bestia. Esos tiempos serán los tiempos de la gran tribulación, cuando nuestra fe será probada, como dice Daniel 7:25. Biblia de Jerusalén, Daniel 7:25 dice: proferirá palabras contra el Altísimo y pondrá a prueba a los santos del Altísimo. ¿Hará qué? Nos pondrá a prueba. Tratará de cambiar los tiempos y la ley, y los santos serán entregados en sus manos por un tiempo y tiempos y mitad de tiempo, la gran tribulación. Seguimos. Versículo 15, Apocalipsis 12:15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. Eso significa un diluvio en el idioma griego, para que fuese arrastrada por el río. Esta agua representa el diluvio de mentiras que saldrá de la boca de la serpiente cuando esté aquí en persona tratando de engañarnos. Por eso, Cristo dijo que los días antes de su venida serán como los días de Noé, cuando hubo un diluvio destructor que tomó y se llevó a todo el que no escuchó las advertencias de Dios. Habrá otro diluvio destructor, esta vez un diluvio de mentiras. Uno será tomado por ese diluvio y llevado a la perdición, y otro será dejado ileso en el campo, trabajando, sembrando semillas de verdad, hasta que venga el verdadero esposo. Entonces, ¿dónde será llevado el primer tomado? A la perdición, hermanos. Yo he escuchado a muchos decir: ¡ay, yo quiero ser el primer tomado! ¡Aleluya! Yo me quiero ir al cielo. ¡Gloria a Dios! No. Si eres el primer tomado, vas a ser tomado por el anticristo, el falso Jesús. Y Él te va a llevar no al cielo, a tocar arpas por 7 años, te va a llevar a la perdición. Ahí vas a terminar si sigues creyendo ese falso rapto secreto. El diablo engañará al mundo entero menos a los escogidos de Dios. Nosotros que estamos sellados con la verdad, que amamos al Señor, que estudiamos su palabra, Él estará enseñando y aprobando muchas abominaciones que son en contra de la naturaleza de Dios, haciéndolas pasar por algo bueno, por amor. Pero son todas abominaciones, hermanos, blasfemias, que se oponen a Dios y a su naturaleza divina. Seguimos, versículo 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Aquí la tierra se refiere a la naturaleza. Dios va a utilizar su naturaleza para protegernos a nosotros durante la gran tribulación. ¿Oh, no podemos comprar y vender comida? No se preocupen, Dios va a proveer. Cuando Él estaba sacando a Israel del desierto, ¿qué pasó? Llovió comida del cielo, llovió maná, y la gente pudo comer. Nadie se murió de hambre, ¿no es cierto? Lo mismo promete hacer Dios durante la gran tribulación, así que no tienen de qué temer ni de qué escapar. Dios proveerá con su naturaleza. Ahora, todo ser humano sabe por instinto, por naturaleza, lo que es bueno y lo que es malo. La misma naturaleza de Dios nos deja saber cuando algo no es natural, cuando algo es malo, está en contra de la naturaleza que el Señor ha creado, ¿ya? Los rebeldes, confundidos por el engaño del diablo, llaman bueno a lo malo y torcido, y llaman malo a lo bueno y natural. Acá nuevamente se le llama dragón al diablo porque ya estará gobernando al mundo entero. El mundo entero será engañado menos los escogidos de Dios. Seguimos, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, la iglesia, acuérdense que los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Sí ven que la iglesia sí aparece en el libro de Apocalipsis? No es como dicen esos falsos maestros que ya después del capítulo 4 ya no se menciona a la iglesia. ¿Quiénes son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo? Nosotros, los santos de Dios. Este resto es el remanente fiel, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Seremos perseguidos por Satanás, por sus ángeles y por sus hijos durante la gran tribulación, hermanos. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Es el Evangelio.
Durante la gran tribulación seremos entregados a las sinagogas de Satanás para dar ese testimonio, y está escrito que el mismo Espíritu Santo hablará a través de nosotros para predicar el Evangelio a todas las naciones del mundo antes del fin. ¿Cómo predicará el Espíritu Santo el Evangelio a todas las naciones? Con idiomas o lenguas repartidas, como sucedió en el primer Pentecostés. Ese relato está en Hechos 2, pero también está escrito en Joel 2, 28 y 29. Vámonos a Marcos 13:9 para estudiar esto. Las siguientes citas se cumplirán durante la gran tribulación de Satanás, el anticristo. Marcos 13:9 dice: pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Nuestra fe, ¿ok? Probarán nuestra fe. Y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Nosotros los santos del Altísimo Dios seremos entregados alrededor del mundo para ser instrumentos de Dios. Batallar al enemigo, hermanos, ese es nuestro destino durante la gran tribulación. No es escapar. Versículo 10. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. ¿Cuándo? Durante la gran tribulación. No esté aquí Satanás, a la mitad. Antes del fin, todo ser humano va a escuchar el Evangelio en su idioma natal, cuando el mismo Espíritu Santo lo predique al hablar por medio de nosotros, los escogidos de Dios. Eso fue lo que pasó en Pentecostés. El Espíritu Santo derramó lenguas repartidas, que simplemente son idiomas de todo el mundo, y todos los escucharon en sus propios idiomas lo que se estaba hablando. Fue un milagro, fue algo sobrenatural. Fue el mismo Espíritu Santo que estaba usándolos a ellos para hablar las maravillas de Dios. Lo mismo va a suceder acá antes del fin. Seguimos, versículo 11. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. ¿Sí ven? No tenemos que premeditar qué es lo que vamos a decir, porque el mismo Espíritu Santo nos va a decir qué es lo que tenemos que hablar. Y cuando hablemos, todo saldrá en todo idioma del planeta. Aunque yo hable español, cuando yo hable lo que el Espíritu Santo me diga que hable, lo que yo hable se va a entender en chino, en japonés, en italiano, en griego, en inglés, en alemán, en todos los idiomas del mundo. Será un milagro sobrenatural. Y los incrédulos no podrán negar que es Dios mismo el que está hablando, porque será algo sobrenatural, que el hombre no puede hacer. Ese es nuestro destino, hermanos, durante la gran tribulación. No es escapar como un cobarde. Nosotros vamos a ser instrumentos para Dios, porque muchos van a ser salvos cuando el Espíritu Santo hable. ¿Cuándo será eso? En aquella hora, la hora de la prueba, la gran tribulación, Apocalipsis 3:10. Seguimos, versículo 12. Y el hermano entregará a la muerte. ¿Quién es la muerte? Es Satanás. Él es la muerte, a él se le llama la muerte. ¿Dónde? En Hebreos 2:14 y en Apocalipsis 6:8. En los Targums se le llama Samael, el ángel de la muerte. Durante la gran tribulación, nuestros propios parientes nos entregarán a Satanás, a la muerte, porque creerán que están obrando para Dios y que están entregándonos para que el Mesías nos salve, ya que estaremos diciendo que ese falso no es el Mesías. Entonces van a decir mucho a Satanás: ay, mira, mi hermano está confundido, cree que tú no eres Dios, sálvalo. Y Satanás le va a decir: tráemelo acá, que yo lo salvo. Así es como vamos a entregar. Los hermanos van a entregar a los hermanos, las hermanas a las hermanas, los padres a los hijos a los padres. Pura confusión va a haber, hermanos, por no saber lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque no estudiaron la palabra de Dios. Recuerden, Satanás viene a traer religión, paz, prosperidad, seguridad, salvación. Por eso es que muchos van a entregar a sus seres queridos ante Él, para que Él supuestamente los salve, sin saber que al hacer eso lo están entregando a la muerte, a una muerte espiritual, a la perdición. Seguimos. Versículo 13. El número 13, ya saben, significa apostasía, rebelión. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Cuál será la condición para ser salvo del engaño del diablo y de la ira de Dios?
perseverar en la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. No hasta un rapto secreto, hasta el fin. Cuando venga el Señor, hasta que venga el Señor. Versículo 14. Pero cuando veas la abominación desoladora, ese es Satanás, de que habló el profeta Daniel, en Daniel 9:27, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Huyan a los montes? Sí. ¿Por qué? Cuando un diluvio inunda un territorio, el lugar más seguro es una montaña alta, ¿no es cierto? Entonces, figurativamente, el Señor está diciéndonos que cuando veamos a Satanás sentado en Jerusalén, haciéndose pasar por Cristo, escapemos ese diluvio de mentiras que saldrá de la boca de la serpiente, como lo leímos en Apocalipsis 12:15. Seguimos. Versículo 15. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. En la azotea estaba parado un guardián, vigilando, velando. Entonces lo que el Señor está diciendo aquí, no dejemos de velar, porque si abandonamos la azotea, porque dejamos de velar. Versículo 16. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. El campo es el mundo, como dice Mateo 13:38. En aquellos tiempos se sacaban la capa para salir a trabajar en el campo. Si abandonamos el campo para tomar nuestra capa nuevamente, significa que dejamos de trabajar y de sembrar semillas en el campo. Aquí el Señor nos está diciendo que no dejemos de sembrar semillas de verdad durante la gran tribulación. Tenemos que perseverar en la verdad hasta el fin, hermanos. Versículo 17. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. ¡Ay, no, Dios mío, qué susto! Tranquila, hermanita. Tener hijos es una bendición, como dice Génesis 1:28. Esta es una cita espiritual, hay que entenderla espiritualmente. Aquí el Señor está hablando de aquellas iglesias apóstatas que se dejarán empreñar sus mentes con la marca de la bestia, con la mentira del diablo, porque Él vendrá a hacerse pasar por Dios. La analogía es simple. La iglesia es la novia que ha sido desposada al único esposo, Jesucristo, para presentarse como una virgen pura al Señor. Eso dice 2 Corintios 11, 1-3. Si el esposo regresa después de un largo tiempo y encuentra a su novia encinta y criando hijos ajenos, eso significa que ella le fue infiel, cometió adulterio espiritual con otro que no era su esposo, adulteró con Satanás. Para entender mejor esta analogía, también lean Isaías 54:1. Seguimos. Versículo 18. Orad pues que vuestra oída no sea en invierno. ¿Cuándo es la siega, la cosecha? Es al final del verano. Si tu oída es en invierno, eso significa que fuiste cosechado fuera de temporada por el falso Mesías que vendrá primero. No te dejes cosechar fuera de temporada. Tienes que esperar hasta el verano, hasta que venga el verdadero Señor Jesucristo. 19. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Nunca antes Dios ha permitido al diablo que se manifieste en persona haciéndose pasar por el Señor Jesucristo. Dios lo permitirá para probar al mundo entero. Dios probará la fe de cada uno de nosotros. Por eso será un tiempo de angustia, porque todo el que se deje engañar va a estar en angustia cuando venga el Señor. ¿Por qué? Porque va a recibir la ira de Dios. Versículo 20. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. ¿Leyeron bien? El Señor ya acortó los días de la gran tribulación. Ya no serán 7 años, como muchos enseñan erróneamente. Apocalipsis 9:5 declara que la hora de la prueba, la gran tribulación, durará solo 5 meses. Un tiempo diminuto, como lo aprendimos ya. Seguimos, versículo 21. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. ¿Cuándo va a ser esto? Durante la gran tribulación, como declararon los versículos anteriores. Durante la gran tribulación, el mundo entero estará convencido que Dios regresó a la tierra. No lo creas, dice el maestro. El Señor no vendrá primero, como están enseñando esos falsos maestros y esos falsos predicadores. Versículo 22.
porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Esos falsos cristos significan falsos mesías. Durante la gran tribulación, Satanás será el mesías de cada religión pagana del mundo. Los falsos profetas que vendrán con él, sus ángeles caídos, estarán predicando a Satanás como el Dios de todos. Y de esa forma estarán levantando un falso mesías para cada religión falsa. Falsos cristos, falsos mesías, uno para cada religión pagana. Esos falsos profetas serán los ángeles caídos que vendrán con Satanás. Satanás y ellos harán señales engañosas, sobrenaturales, porque son seres sobrenaturales. Que un ser humano no va a hacer señales engañosas, que va a engañar al mundo entero. Ni el mejor mago del mundo puede hacer eso. Esto van a ser los ángeles caídos. Esos son los falsos profetas que van a estar predicando a su rey, que es Satanás, como Dios, para que el mundo entero lo adore. No te dejes engañar de esos falsos. El diablo no podrá engañarnos, hermanos, pues tenemos el sello de Dios, la verdad, en nuestras mentes. Estamos sellados con ella, con la verdad. Versículo 23. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. El Señor ya ha revelado todo antes y nos ha advertido que primero vendrá el falso Mesías a tratar de engañarnos. Escuchemos al Señor, hermanos, y vamos a perseverar hasta el fin. La segunda tribulación, la ira de Dios. La gran tribulación del diablo no es la ira de Dios, como muchos enseñan erróneamente. La ira de Dios será la tribulación de Dios, y no durará 5 meses, como la del diablo, sino 5 minutos. Será la batalla de Armagedón, que está en Apocalipsis 16:16, y de Amón Gog, como está escrito en Ezequiel 39:15, cuando los ejércitos del mundo batallen contra los ejércitos celestiales que vendrán con nuestro Señor. Apocalipsis 19 al 21. Adivinen quién gana. Jesucristo. Él va a ganar. Nosotros ya sabemos de qué lado estamos. Estamos del lado vencedor, porque estamos con nuestro Señor Jesucristo. Él nos va a dar la victoria. Mateo 13:24. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, ¿pueden leer bien? Dice después. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. ¿Cuándo vendrá el Señor a derramar la ira de Dios? Después de la gran tribulación de Satanás. ¿Por qué se oscurecerá el sol y la luna? Porque el Señor vendrá con toda la gloria del Padre, y esa gloria opacará esos astros. Versículo 25 dice, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas, en esas regiones celestes. La destrucción instantánea de todos los ángeles caídos. ¿Cuándo será? Cuando venga el Señor Jesucristo. Ellos dejarán de existir a la segunda venida del Señor, como dice Isaías 26:14 y Apocalipsis 11:13. Las potencias serán conmovidas. ¿Qué significa eso? Significa que serán agitadas y destruidas. Cuando venga el Señor Jesucristo, Él le quitará todo el poder al diablo. Y esos demonios van a estar destruidos ya, no van a existir. El diablo será preso, será encerrado en el abismo por 1000 años. Y durante esos 1000 años, Él no podrá engañar a nadie. Eso está en Apocalipsis 20, 2 y 3. Léanlo. Seguimos. Versículo 26. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. ¿Cómo es la única forma de ver a Dios? Si estamos en espíritu, eso ya lo aprendimos. Cuando el Señor venga por segunda vez, se acabará la carne. Eso ya lo aprendimos también. Todo ser humano será transformado instantáneamente a su cuerpo espiritual. Y todos, los buenos, los malos, los bonitos, los feos, podremos ver a Dios en el Hijo Jesucristo que va a venir. Si alguien te dice que Cristo ha venido y todavía estás en tu cuerpo de carne, no lo creas. Es mentira. Seguimos. Versículo 27. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. ¿Para qué? Para recibir al Señor en aire, como ya lo aprendimos. ¿Y qué son estos 4 vientos? Los 4 vientos siempre anuncian el fin, hermanos. Eso está en Daniel 7
Ezequiel 37 y Apocalipsis 7. Apocalipsis 7:3 dice, diciendo, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Sí? Los 4 vientos son detenidos hasta que todos los siervos de Dios, nosotros, seamos sellados en nuestras frentes, que es nuestra mente, con la verdad. Nosotros estamos siendo sellados con la verdad antes que venga el fin. Tenemos un destino predestinado, dar testimonio de Dios a todas las naciones durante la gran tribulación. Cuando el Señor venga, va a encontrar a muchos cristianos apóstatas adorando al diablo, creyendo que adoran a Dios. La Escritura les llama muertos porque estarán sin Cristo al haber adorado al diablo mismo. Ellos serán muertos en la carne por la ira de Dios y resucitados instantáneamente en sus cuerpos espirituales para poder ver a Dios y para poder pasar por el milenio. Sin embargo, las almas de ellos no recibirán inmortalidad. Quedarán expuestos a la muerte segunda, que es la muerte eterna del alma. 1 Corintios 15:52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos, los que van a estar espiritualmente muertos, engañados por Satanás, serán resucitados incorruptibles. ¿Cómo pueden ser resucitados? Tienen que morir primero. Van a morir en la carne por la ira de Dios. Y nosotros, los santos, seremos transformados en vida. Nosotros no vamos a ver la muerte. Entonces, en el griego, esta palabra muerto significa metafóricamente alguien que está espiritualmente muerto, como ustedes los pueden ver ahí, ¿ok? Estos muertos no son los muertos en Cristo, de 1 Tesalonicenses 4:16, que van a resucitar primero y que van a venir con Cristo. Estos muertos son todos los que recibirán la ira de Dios por haber adorado al diablo, creyendo que adoraban a Dios. ¿Por qué hicieron eso? Porque no estudiaron la palabra de Dios, porque rechazaron la verdad. En Zacarías 14 está la descripción de cómo serán muertos en la carne todos los que adoren al diablo por haberse dejado engañar. Será una muerte muy horrible. Zacarías 14:12. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Espiritualmente, la nueva Jerusalén. También, ¿ok? La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos. ¡Wow! Y la lengua se les deshacerá de su boca. ¡Wow! ¿Se imaginan esa muerte tan horrenda? Las citas paralelas están en Apocalipsis 14, 9 al 11. Allá el versículo 12, en Apocalipsis 14, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, la iglesia. ¿Sí ve? Aquí paciencia significa perseverancia. Todo el que persevere en la verdad durante la gran tribulación será librado del engaño y vencerá a esa bestia, a Satanás. Ellos no recibirán la ira de Dios. Entonces, si eres un creyente fiel hasta el fin, no tienes nada de qué preocuparte ni nada de qué escapar. Si perseveras en la verdad hasta el fin, Dios te protegerá del engaño del diablo y no podrás ser engañado. Y cuando venga el Señor, la ira de Dios no será dirigida a ti, sino a los impíos. Apocalipsis 3:10 dice claramente que el Señor nos protegerá si guardamos su palabra. ¿Recuerdan esa condición? Nuestro destino es servir y adorar a Dios hasta el fin, hermanos. Nuestro destino no es escapar la prueba como cobardes, como muchos quieren escapar. Entonces, ¿vas a seguir creyendo las mentiras del diablo o vas a perseverar en la palabra de Dios hasta el fin? ¿Qué vas a hacer? Bueno, ya para finalizar el estudio, hay una advertencia del Espíritu Santo. Hebreos 12:25 dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos, a Dios. ¿Sí ve? Está diciendo aquí, no desechemos lo que Dios está advirtiéndonos. Va a venir un falso Cristo primero. Recibamos eso, no lo desechemos, porque si no, vamos a tener problemas. Versículo 26 dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo,
aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Aún una vez tiene que traducirse ahí, aún una vez más. Cuando Satanás se rebeló en el mundo de entonces, Dios destruyó ese mundo. Dios ha prometido que va a volver a destruir este segundo mundo y todos los impíos que hay en este segundo mundo. Entonces, asegúrate de no estar entre aquellos que recibirán esa destrucción. ¿Cómo puedes asegurar eso? Estudia la palabra de Dios. Deja que Dios selle tu mente con su verdad para que puedas vencer a esa bestia y a su ejército de ángeles caídos cuando ellos sean arrojados aquí a la tierra y vengan aquí en persona. ¿Para qué es nuestra fe? Para servir y adorar al único y verdadero Dios y Creador del universo hasta el fin. Alabado sea su nombre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, amigos y amigas, quiero agradecerles una vez más por haberme acompañado en este estudio de la palabra de Dios, la maravillosa palabra de Dios. Los espero para un nuevo estudio de la palabra de Dios. Voy a estar haciendo una nueva edición del libro de Apocalipsis. Lo voy a estar poniendo en el canal, cada capítulo, 22 capítulos. Vamos a estar haciendo una nueva edición porque el año pasado yo puse estudios de ese libro en el canal, pero fueron mis primeros videos, entonces no tienen muy buena calidad. Entonces vamos a hacer una edición nueva, con mejor calidad, con más explicaciones. Entonces va a estar muy bonito. Los invito a que ustedes estudien el libro de Apocalipsis. Ahí está revelado muchas cosas, hermanos, muchos misterios. Muchas cosas. Ahí está revelado quién es el anticristo, es Satanás. Estudien ese libro, porque todo el que estudie el libro Apocalipsis va a tener la victoria sobre la bestia. Y no dejen de suscribirse al canal, hermanos. Apoyen este ministerio de Dios. Que Dios me los bendiga a todos. Hasta pronto.